Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país y el lugar en que se encuentren cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los siervos y siervas que integramos esta prestigiosa Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, El Cairo de Dios. Soy el pastor Miguel Ángel Gómez Castillejos de Aguadulce, Veracruz, y reciban un sincero abrazo de este humilde servidor desde nuestro bello puerto de Veracruz. En esta ocasión me ha tocado participar con el subtema La fe como fruto del Espíritu Santo del tema Los frutos del Espíritu. Y quisiera comenzar diciendo que la fe, en un concepto generalizado e independiente de la definición bíblica, es creer en algo o en alguien, depositar la confianza en alguien o en algo, y reitero, este es un concepto humano. Esta definición nos arroja entonces dos esferas o dos tipos de fe. La primera, la esfera de la fe natural, que es humana o terrenal, que es aquella que cualquier ser humano mortal puede tener, en donde intervienen las posibilidades, las fuerzas humanas, las circunstancias, etcétera, etcétera. Como ejemplo de esta misma, citaré, por ejemplo, cuando un deportista o un boxeador compite, siempre van a tener un 50% de posibilidades en el momento de enfrentarse a la competición de ganar. Pero si se entrena, si se prepara y se abstiene de muchas cosas, creeremos que tiene más posibilidades de ganar. Dentro de esta misma esfera de lo natural, de lo humano, muchas veces hemos escuchado la frase: yo tenía fe en ti, yo sabía que tú ibas a ganar, yo estaba seguro de que podías lograrlo. Muy bien, pero también existe la esfera de la fe sobrenatural, y como su nombre lo dice, es aquella en donde no tienen que ver nada las circunstancias, la preparación, las posibilidades y ni las fuerzas humanas. Y dentro de esta misma esfera de lo sobrenatural existen tres tipos de fe. Ejemplos: la fe salvífica, que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6 y a lo largo de la Biblia, en donde se nos dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y conocemos el texto en total. También tenemos la fe como fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, versículo 23. Y por último tenemos la fe como don, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. En la Biblia, la palabra griega traducida como fe es pistis. Muchos afirman que también puede traducirse como fidelidad, pero aunque están estrechamente ligadas, tienen diferentes connotaciones. Por ejemplo, la fe es un don de Dios por medio del cual creemos en una realidad que todavía permanece visible. Sin embargo, la fidelidad es una respuesta de la fe, son actos que demuestran nuestra fe. En otras palabras, fidelidad es fe en acción, y esta fe implica confiabilidad, honestidad, integridad, lealtad, constancia, firmeza, determinación. Tener fe y ser fiel van de la mano. No se puede ser fiel sin creer. Es el hacer las cosas correctas durante todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia, manteniéndonos en el camino correcto delante de Dios, aun cuando hay tantas tentaciones alrededor que nos invitan a cambiar el rumbo. Pero la definición bíblica más clara de la palabra pistis se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora quiero aclarar que la fe como fruto del Espíritu es a la cual me estoy refiriendo en este estudio. No es la misma fe como don del Espíritu Santo ni la fe común para salvación. La fe salvadora o salvífica va muchísimo más lejos, puesto que encierra una confianza absoluta en Dios y su palabra, así como una entrega de todo el ser a ese Dios en quien creemos y confiamos. Pero en nuestro crecimiento espiritual
Tenemos que ir avanzando en el desarrollo de nuestra fe, de tal manera que podamos dar frutos, y es aquí donde ubicamos a la fe como un indicativo de madurez de nuestro carácter. Como nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 4, en donde nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegares a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y vosotros también, teniendo toda diligencia, por lo mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir entonces que la fe como fruto del Espíritu Santo es como un peldaño de la escalera que nos lleva en ascenso a desarrollar el carácter de Cristo. Es interesante notar que en el Evangelio de Juan no encuentras la palabra pistis, o sea, fe, pero en cambio se emplea la palabra pisteu, o sea, creer, cerca de 85 veces. Tan importante es la fe, o sea, el creer, en el Nuevo Testamento, que los servidores de Dios son llamados creyentes. Por otro lado, el don de fe, que no es impartido a todos, sino solamente como el Espíritu de Dios quiere, el don de fe es una manifestación sobrenatural, es una habilidad que recibes de Dios para recibir milagros, protección y sustento sobrenatural, echar fuera espíritus y muchas otras cosas que el mismo Dios nos da. Sin embargo, fe como fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es una fe que se desarrolla con el diario vivir, caminando hacia el que nos llamó, confiando en su palabra, y que supera las pruebas y las circunstancias que la vida nos presenta, obteniendo un aprendizaje de cada una de ellas. Podemos decir también que es la confianza en la que caminamos todos los días, y sabemos, como dice Isaías 43, 1 y 2, que si pasamos por las aguas no nos anegaremos, y que si pasamos por el fuego no nos quemaremos, porque el Señor estará con nosotros. No es una fe que hace milagros, pero ve milagros. No es una fe que salve, pero nos encamina a la salvación. Es la fe que domina el temor, es la fe que se sobrepone a la duda e incredulidad. Es la fe que vence la ansiedad y la preocupación. Es la fe que no se queja y nos da seguridad. Es la fe positiva sin caer en el extremo. La Biblia nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. En 2 de Corintios 4:16 nos dice: por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. Hebreos 11:1, ya lo hemos dicho, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe en Dios se muestra en cada una de nuestras acciones diarias. No podríamos ser fieles por nuestras propias fuerzas. Necesitamos del fruto del Espíritu de Dios, que es fe. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para vivir una vida de fe. Cuando somos fieles a Dios es cuando podemos recibir los otros aspectos del fruto del Espíritu. Ser fiel requiere una fe fortalecida en Dios. Esta fe es la que nos mantiene fieles en tiempos difíciles. Fe nos da seguridad de que Dios está en control y puede manejar cualquier situación o circunstancia que se presente en nuestra vida. Y ejercitamos nuestra fe viviendo una vida de fidelidad a Dios, experimentando diariamente la fidelidad en Dios y en nuestras vidas como un Dios todopoderoso, y esto nos compromete aún más con Él. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo escribe: porque vivimos por fe, no por vista. La fe es un regalo de Dios y puede ser desarrollada en muchas maneras, tales como leer la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice:
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los apóstoles dijeron a Jesús: aumentanos la fe, según Lucas capítulo 17, versículo 5. Entonces la fe puede ir aumentando en nuestra vida conforme nosotros vamos ejerciéndola. Pero fíjese cómo Jesús le contesta en Lucas capítulo 17, versículo 6, cuando dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. En otras palabras, Jesús les está diciendo: pongan en práctica su fe, ejercítenla, y entonces su fe aumentará. Otra forma de ejercitar nuestra fe es alabando a Dios con todos nuestros sentidos, cantando, escuchando música que alabe a Dios, hablando con Dios, disponiéndonos a escuchar su voz. Podríamos hablar tanto acerca de fe, porque al final es lo que nos mantiene en pie y creyendo, pero lo más importante no es hablar de la fe, sino ponerla en práctica, ejercitarla en cada acto de nuestras vidas. Mientras tanto, hoy hemos recordado que la fe es un fruto del Espíritu y que se debe ejercitar día con día, en cada momento de nuestra vida, en cada acto, en cada paso que damos en nuestra vida, tenemos que ejercitar nuestra fe. La fe debe ir acompañada de acciones, porque la fe sin obras es muerta, nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17. En la Biblia tenemos infinidad de historias que nos muestran a hombres y mujeres ejercitando su fe. Nos hablan de las acciones que realizaron por fe. Ahora podemos conocer su fe a través de las obras que ellos se atrevieron a hacer. Asimismo, nuestra fe será probada con el propósito de ser fortalecida. Y vemos la mano de Dios moverse en situaciones y circunstancias donde solo Dios podría ser glorificado. La Biblia también nos dice que, como sucedió con Abraham, nuestra fe se desarrolla a medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas y usamos el poder que nos ha dado por medio del Espíritu Santo para obedecerle y acercarnos a Él, según Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Ser fiel a Dios implica confiar y creer plenamente en Él y todo lo que Él promete. Además, en Hebreos capítulo 1, comúnmente conocido como el capítulo de la fe, leemos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos confirma la existencia y amor de nuestro Creador y nos impide creer que la vida humana es producto del azar. Por la fe verdadera va mucho más allá de creer en algo, como dice Pablo. Es un camino de vida. Por fe andamos y no por vista. 2 Corintios 5, 7. En Tito capítulo 1, versículo 9, Pablo también nos enseña que la fe implica lealtad, pues una de las cualidades necesarias en un ministro es ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, ser leal a las enseñanzas de la palabra de Dios sin distorsionar, sin intentar meter o introducir cosas extrañas. En otras palabras, el fruto del espíritu de la fe implica confiar plena y absolutamente en Dios y permanecer fiel en Él y en sus doctrinas.